Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Esta cuarta semana del mes de mayo contiene una de las fechas más significativas de la historia de Cuba. Obviamente me refiero al 20 de mayo. Claro está, no tuve la oportunidad de vivir aquel momento de 1902 porque ni mi padre estaba nacido, ¿no? Pero sí recuerdo cómo aquella fecha de la independencia de Cuba se celebraba todos los años en las escuelas, en los lugares públicos. Era un día de fiesta. Especialmente las instituciones de la sociedad civil, las logias, las organizaciones privadas, organizaban actos para celebrar esta fecha. En más de una ocasión me vi recitando poesías, porque me gustaba recitar poesías patrióticas, y allá me colocaban ahí frente a un micrófono que había que bajar. Lo recuerdo perfectamente. El último 20 de mayo que recuerdo fue quizás el de 1959, donde todavía estaba el júbilo de la reciente dictadura derrocada y la gente tenía esperanzas de futuro, ¿no? Sin embargo, para anotar una sola cosa, el señor Fidel Castro tenía la voluntad de exterminar esta fecha de la memoria popular. Basta con leer el discurso que pronunció Fidel Castro en Pinar del Río el 20 de mayo de 1960, donde en una concentración popular en esa ciudad se dio el lujo de no mencionar para nada que estaba hablando el Día de la Independencia, y dedicó todo su discurso a señalar cómo la revolución estaba eliminando la explotación del campesino, la explotación del obrero, y a decir que para lograr eso habían tenido que fusilar a más de 500 enemigos. En fin, se dio el lujo de en un 20 de mayo no mencionar la significación de esa fecha. Yo creo que ese día de 1960 fue quizás el momento en el que ya esta fecha histórica fue borrada de la memoria oficial. En sustitución se decretó el 26 de julio como el día de la rebeldía nacional, pero eso lo comentaremos en julio. Otro 20 de mayo, pero de 1985, salió al aire por primera vez Radio Martí. Todo el mundo sabe que esta es una estación financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que fue una orden presidencial de Ronald Reagan, crear una comisión para transmitir hacia Cuba informaciones, y hay que decir que durante muchísimos años Radio Martí se convirtió por una parte se convirtió en el único espacio a través del cual los cubanos podían enterarse de lo que ocurría en su propio país, que no era informado por los medios oficiales. Pero también la campaña que se hizo contra esta estación fue muy fuerte. Todos los medios oficiales se volcaron a descalificar esto, a sentirse insultados porque habían utilizado el nombre del apóstol, que esto era un acto de intromisión. Incluso durante mucho tiempo la abolición, la suspensión de esta emisora fue una de las demandas que esgrimía el gobierno cubano en sus conversaciones con los norteamericanos, cuando hablaban de cómo solucionar el diferendo entre Cuba y Estados Unidos. Una de las primeras cosas que se señalaban era eliminar Radio Martí. Pero en 1985 era peligroso escuchar Radio Martí. Es decir, no era en primer lugar una estación que desde el inicio fue interrumpida con interferencias de todo tipo. Era muy difícil encontrar un lugar en el que la gente pudiera escuchar normalmente esta estación, y se desarrollaron leyendas, trucos, mitos de cómo había que escuchar, que si el radio Selena
lo ponías en el piso a una altura determinada, si le ponías una plancha arriba, vaya, las cosas que inventaba la gente para oír Radio Martí son cuentos antológicos. Pero bueno, repito, lo oían bajito, que el vecino no se enterara. Y eso me recordaba a mí mucho como cuando en los años 57, 58, en las familias cubanas escuchaban Radio Rebelde, que era una emisora que se transmitía de la Sierra Maestra, y lo hacían también con mucho sigilo y mucha precaución. Y bueno, yo sé que la comparación no le gusta a muchas personas, pero era lo mismo, era el mismo miedo. Pero si realmente había prejuicios para escucharlo y había miedo para escucharlo, peor todavía era decidirse a hablar por Radio Martí. Hablar por Radio Martí fue una señal de alta peligrosidad. Incluso está casi que con todas las letras expuesto en la ley 88, la llamada ley Mordaza, que uno puede ir a la cárcel por eso. Incluso, ya lo he mencionado en otro momento, el amigo Adolfo Fernández Sainz, con el que yo compartía trabajos en la mesa de reflexión de la oposición moderada, él fue condenado a 15 años de cárcel, entre otras cosas porque él hablaba por Radio Martí. Y yo tuve ese prejuicio durante mucho tiempo, hasta que en una fecha que no puedo terminar, quizás hace ya 10 años o más, empecé a colaborar respondiendo entrevistas o apareciendo en el programa de Las Noticias Como Son, que es el que más me gusta de Radio Martí. Y hoy ya para mí eso no significa algo que tenga que ocultar. Creo que he tenido experiencias muy bonitas. Un día en el poblado de Tahuayabón, ese pequeño pueblecito que está entre Remedios y Camajuaní, estaba yo visitando al pastor Mario Félix Leonard, y en un kiosquito que está en el medio de la carretera, donde estaba tratando de comprar un refresco, al hablar un campesino me preguntó: ¿usted es el Reinaldo Escobar? Yo dije: sí. ¿Cómo lo sabe? Dice: lo conocí por su voz, yo lo oigo por Radio Martí. Y eso para mí realmente es una experiencia inolvidable. En esta cuarta semana de mayo no puedo dejar de mencionar la que ha sido sin duda mi más importante experiencia profesional y personal, que es haber participado en la fundación del diario digital 14 y medio. Como es sabido, hemos llamado así a este diario cuando su fundadora y directora, Joanny Sánchez, quiso hacer una extensión de su blog Generación Y, que dejara de ser algo hecho por ella sola para tener un periódico donde participaran otras personas. Por eso se llama 14 y medio, porque vivimos en el piso 14, porque nacimos en el año 14 y porque la letra Y tenía que estar sí o sí en el nombre del diario. No voy a contar todas las emociones que hemos tenido, todos los sinsabores, todas las experiencias que hemos sufrido y disfrutado en estos 10 años que llevamos haciendo este diario digital. Nos enorgullece haber sobrevivido y nos enorgullece haber obtenido de alguna manera la reputación de ser un medio serio, que comprueba sus fuentes, que evita el sensacionalismo y que no está marcado por la pertenencia a ningún tipo de organización, partido, ideología, iglesia. Es decir, somos un medio independiente. Y esto ha costado trabajo, pero lo hemos sostenido. Bueno, nada, como hubiera dicho el poeta Walt Whitman, me canto y me felicito a mí mismo por haber participado en esta hermosa experiencia. El próximo viernes voy a tocar un tema doloroso, que fue la muerte por huelga de hambre de Pedro Luis Boitel, un mártir de la democracia cubana, que su fallecimiento ocurrió en una prisión sin que casi ningún cubano fuera de este entorno se enterara. Supimos de esa muerte años después, pero hoy ese nombre, Pedro Luis Boitel, es una advertencia de la voluntad de resistencia opositora
que tiene el pueblo cubano. Así que ese y otros temas tocaremos la próxima semana. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.